Seguimos. Está buena el break para poder animarnos. Íbamos diciendo que de manera general los virus ADN actúan o interfieren de otra manera en el sistema celular. Entonces, ellos van a estar más relacionados a los genes supresores de tumores y los van a inactivar en la mayoría de los casos, ¿no? Y eso es bueno tener en cuenta. Y dentro de las proteínas principales que van a bloquear están la P53, que es una proteína relacionada a la apoptosis celular, que va una proteína suicida de alguna manera, o la proteína retinoblastoma, que vamos a ver también que pueden ser bloqueadas por alguno de estos virus, ¿no? En general, solo para ponernos en contexto, pues el desarrollo del estudio del cáncer, ¿no? del cáncer ha sido, en gran parte ha convergido con el estudio de algunos retrovirus oncogénicos, ¿no? Entonces, quiere decir que el estudio de muchos retrovirus y su material o su potencial oncogénico, igualmente el estudio de algunos virus ADN, ¿no? Y su relación con el potencial oncogénico, conjuntamente con la biología del cáncer, en algún momento, por más o menos en este tiempo, ¿no? En los 60, 70, convergieron y ayudaron a unificar muchos conocimientos, por ejemplo, acerca del ciclo celular, ¿no? Entonces, los virus fueron importantes en su momento para describir y complementar algunos conocimientos respecto al ciclo celular, ¿no? Un poco más entrando ya en lo que es las enfermedades causadas por los cánceres causados por virus. En su momento les mencioné que hay varios cánceres relacionados al SIDA, ¿no? Sin embargo, pues, como les decía, las personas con infección por el VIH o ya en fase SIDA, no sabemos que VIH y SIDA no es lo mismo, que sí es la etapa final de la enfermedad, que si bien es cierto, actualmente, al menos en los países más desarrollados, o quizás en vía de desarrollo como el nuestro también, no se ve tanto la mortalidad por cáncer, mejor dicho por SIDA. ¿Por qué? Porque hay mejores tratamientos, un tratamiento que se puede seguir mejor, ¿no? Que se puede expandir mejor a las personas. Sin embargo, en los países más pobres, como África o Sudeste Asiático, pues todavía la mortalidad por SIDA puede ser importante, ¿no? Bueno, pero vemos que las personas que están infectadas con el VIH pueden desarrollar cánceres como cualquier otra persona normal, ¿no? Sin embargo, en algunas personas pues son más propensos, la mayoría de pacientes infectados son más propensos a contraer algunos tipos de cánceres comparados con las personas que no tienen infección, ¿no? Y como algunos tipos de cánceres son tan raros, que es casi un signo de que cuando aparece la persona está infectada con el VIH o está en fase SIDA, ¿no? Por ejemplo, el virus de sarcoma de Kaposi, ¿no? Como vamos a ver, es tan raro verlo en personas que no están infectadas, que cuando una persona lo tiene, pues lo asocian a que tú tienes SIDA, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque se ha visto que hay una relación directa, como les decía, entre la inmunosupresión que causa este virus, ¿no? Que dice que te bajan las defensas, te bajan los CD8, los CD4 y algún tipo de célula más, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y eso va a hacer que pierda el control normal y escape, las células tumorales escapen al sistema inmune y pueden en su momento pues desarrollar cáncer, ¿no? Como les decía, aparte de pérdida de la función de los linfocitos CD4, CD8, también se ha visto que hay una pérdida de función en las células NK, ¿no? Que son las natural killer. Y eso, ¿por qué las natural killer? ¿Qué está influenciado eso? Las natural killer son células que normalmente vigilan que las células tumorales, ¿no? Si expresan algo raro dentro de su complejo mayor de histocompatibilidad, pues estas células natural killer las va a detectar y las va a matar, ¿no? Sin embargo, si se pierde la función de estas células, y que es causado por el VIH también en muchos casos, vemos que puede de alguna manera influir en que algunas células tumorales o alteradas no sean reconocidas y puedan prevalecer. Asimismo, como les decía, si bien es cierto que el VIH, la infección por el VIH, actualmente todavía no ha sido asociado directamente a casos de cáncer, ¿no? A pesar de que muchos cánceres están asociados a ellos, ¿no? Pero no es que el VIH cause directamente cáncer, como les decía. Sin embargo, pues vemos que últimamente algunos estudios recientes de 2014 ven que antes se creía que era un poco al azar la inserción del virus en el genoma, ¿no? Sin embargo, últimamente, como les decía, se está viendo que el VIH a veces prefiere zonas calientes, si se puede decir así,
quiere decir que son zonas en donde de alguna manera va a permitir una expansión clonal de las células, ¿no? Esto se ha visto porque hay muchos reservorios virales que están constituidos por células madre linfocíticas en que son capaces de replicarse y pueden ser inducidas por el virus, ¿no? Entonces es importante tenerlo. O sea, de manera general, no se han atribuido casos de cáncer al SIDA o al VIH, sin embargo, pues el virus hay un peligro potencial de que se puede insertar en algunas zonas donde la transcripción sea constante, ¿no? Y eso puede de alguna manera en un futuro asociarse a algún tipo de cáncer, ¿no? Dentro de este grupo de cánceres asociados al SIDA hay varios, ¿no? Vamos a ver dos dentro de ellos, que es el virus de Epstein-Barr y el virus de sarcoma de Kaposi, ¿no? Que son herpes virus que se encuentran, pues acá señalado, ¿no? El virus de Epstein-Barr está por acá, es un gamma herpes virus. El virus de sarcoma de Kaposi, que también está comprendido dentro de los herpes virus, ¿no? El virus de Epstein-Barr es un virus, como les digo, es un tipo de herpes virus que tiene más de 100 genes, ¿no? Es interesante, estos tipos de virus han coevolucionado con millones de años junto con las células eucariotas, y eso le ha permitido adquirir muchos genes, ¿no? Muchos de estos genes van a bloquear algunos genes celulares, entonces es importante tenerlo en cuenta. Por lo general, las células epiteliales son las que se van a infectar primero, y luego esta infección se va a extender a los linfocitos B, que es su principal diana de acción, y es la célula que va a alterar para poder causar cáncer. Bueno, vemos que estos son histológicamente, o mejor dicho citológicamente, es lo que se puede ver en una persona que está infectada con este virus. Normalmente en los países desarrollados, pues algunas personas ya se infectan en la adolescencia o edad adulta, ¿no? Porque no es tan común que se transmita. Sin embargo, como les decía en un principio, este virus se está expandido mundialmente y aproximadamente el 90% de las personas están infectadas. Sin embargo, son solo algunos casos de cáncer que se van a ver. Alguna proporción de estos individuos es muy conocida la enfermedad del beso, ¿no? Que va a ser causada por este virus, ¿no? Que es una fiebre glandular, o también llamada mononucleosis infecciosa. Entonces es una enfermedad bastante común, sobre todo en países más desarrollados, como les decía, ¿no? Por ejemplo en España conocen esta enfermedad, ¿no? Y se manifiesta en personas adultas. Sin embargo acá pues no es tan conocido, pero es bueno tenerlo en cuenta, la mononucleosis infecciosa, que es causado por este virus. De manera general, su ciclo, vamos a hablar dentro de cada virus que causa cáncer un poco de su ciclo biológico, para entender muchas veces por qué causan cáncer, ¿no? Entonces vamos a hablar de manera general del ciclo biológico de cada uno de los virus. Son virus que entran por los receptores CD21 de las células B o también de las células epiteliales. Van a ser conducidos van a tener un ciclo nuclear, ¿no? Como en la mayoría de los virus ADN, tienen un ciclo nuclear, y eso va a permitir que interfiera directamente con algunos factores. Y una vez en el núcleo, el virus se va a mantener en ese estadio, ¿no? Como si fuera un plásmido, se va a mantener de forma circular, cerrado o covalente, y a partir de ahí se va a replicar su genoma, y va a poder producir muchos viriones más que se van a asociar pues a algunas membranas que derivan del retículo endoplasmático, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que tiene un ciclo bastante complejo, ¿no? Va a producir diferentes proteínas, e incluso va, dependiendo del estado de latencia en que se encuentre, va a producir uno u otro tipo de proteínas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero bueno, vemos que de manera general tiene un ciclo sencillo, y como cualquier otro virus, ¿no? Como decía, la expresión de algunas proteínas depende un poco de su estadio en que se encuentre. Por ejemplo, en las personas que tienen linfoma de Burkitt, que es una de las enfermedades que vamos a ver, este virus pues simplemente expresa una proteína, ¿no? La EPNA1, que es la Epstein-Barr Nucleus Antigen, y eso va a ser expresada porque está en un estado de latencia 1, ¿no? Sin embargo, en otra enfermedad ya se encuentra en un estado de latencia diferente, ¿no? Por ejemplo, en el carcinoma nasofaríngeo ya se va a expresar otro tipo de proteínas, ¿no? Sin embargo, en estos tipos de enfermedades no hay una división celular y no hay una respuesta de linfocitos citotóxicos. Y en otras enfermedades, bueno, mejor dicho, no, en enfermedades no, sino un experimento in vitro
se puede hallar un estado de latencia en fase 3, ¿no? En la cual se van a activar incluso otros tipos de proteínas o de genes, mejor dicho, y eso va a hacer que cause una mayor proliferación, incluso y lo causan en las enfermedades normalmente. Quiere decir que la latencia pues, puede ser diferenciada, en este caso, en este virus de Epstein-Barr, y que en cada fase va a poder expresar algunos genes distintos, ¿no? Y eso le va a dar algunas características de acuerdo a su patogenicidad, por ejemplo. Como les decía, uno de los males que causa, aparte de la mononucleosis infecciosa, es el linfoma de Burkitt, ¿no? El linfoma de Burkitt es un tumor de células B y normalmente se encuentra en niños de África Central. Esa es una enfermedad común allá y que muchas veces lo relacionan a la genética, ¿no? E incluso, como ya hay muchos casos de infecciones parasitarias, como la malaria, por ejemplo, entonces dicen que una coinfección, ¿no?, del virus con este parásito puede de alguna manera incrementar el riesgo de este virus, ¿no? Porque los virus son prevalentes, pero la genética o los factores ambientales externos, como decía, la infección por parásito, por ejemplo, puede ser que sea muy localizada esta infección, ¿no? En otros lugares no es tan común, ¿no? Sin embargo, primero fue descrito, pero sin embargo recién, algunos años después, el científico Epstein pudo determinar que estas células tenían, o sea, primero fueron aisladas las células en un laboratorio, ¿no?, las células tumorales. Sin embargo, pues una década después, como decían en un principio, no es fácil de establecer la relación virus-cáncer. ¿Sí? Una década después vino otro científico y determinó que había un virus que estaba presente y que era el causante de ese mal, ¿no? Bueno, y vemos que causa pues una malformación importante, unos tumores bastante feos en los niños y los deforma y es bastante, no tiene una cura adecuada, no tiene un tratamiento adecuado. Perdón, ¿son tumores benignos o malignos? Esos son malignos. Sin embargo, vemos que el virus de Epstein-Barr, la mayoría de células tumorales se produce, ¿no?, esa malformación morfológica porque se altera un gen, ¿no? Hay un reordenamiento cromosómico que este gen, CEMIC, se va a colocar al lado de un promotor, que es un gen de la inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina son genes inmunológicos que van a, de alguna manera, transcribirse constantemente, no tienen una replicación continua, una transcripción continua, mejor dicho. Y al colocarse al lado del promotor de este gen, pues va a tener niveles anormalmente altos, ¿no? Entonces eso es lo que va a incrementar este gen, que va a descontrolar un poco el crecimiento en esa zona y es lo que va a causar los tumores. El ordenamiento cromosómico, si bien es cierto, muchos de los casos de linfoma de Burkitt están asociados a la presencia de este virus. Algunos casos no son simplemente por factores genéticos. Sin embargo, este reordenamiento cromosómico del gen que se encuentra, CEMIC, siempre está presente, ¿no?, independientemente de que sea causado por infección viral. Aparte, otro tumor que se asocia con el Epstein-Barr es el carcinoma nasofaríngeo, que es más frecuente en unas regiones particulares como Asia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Asia es muy común hallar esta enfermedad, sobre todo en personas un poco más mayores, y pues está relacionado, como les digo, en este caso es a la genética también y a la dieta, ¿no? Los asiáticos tienen otra manera de alimentarse, entonces le han atribuido también que algunas dietas, por ejemplo los ahumados, tienen algún tipo de sustancias químicas que botan y pueden de alguna manera incrementar el riesgo de esta enfermedad, ¿no? Porque si bien es cierto, se ha medido la incidencia de esta enfermedad en Asia propiamente y en algunas personas inmigrantes asiáticas en Estados Unidos, y pues comparado con el resto del mundo siempre tienen una prevalencia mayor. Sin embargo, en los que son inmigrantes tienen una prevalencia menor. Quiere decir que hay algo a nivel ambiental o social que de alguna manera favorece a la aparición de estos tipos de cánceres, ¿no? Y como les decía, dentro del panorama global, pues es importante, ¿no? Se encuentran las estadísticas dentro de los cánceres más comunes causados por virus. Como les decía, en ambos tumores, tanto en el linfoma de Burkitt como en el carcinoma nasofaríngeo, pues se encuentra el ADN del virus de manera circular cerrada covalente, ¿no? Entonces, de esa manera se puede encontrar siempre el virus que está en el núcleo de la célula, ¿no?
Como decía, el Epstein-Barr normalmente se encuentra en todo el mundo. Como se dice que el 90% de las personas estamos infectados con el virus. Sin embargo, hay factores que limiten la incidencia, ¿no?, de los dos tumores, y va a deberse muchas veces a las regiones geográficas y a la genética de las razas humanas, ¿no? Entonces no está muy determinado qué puede ser. Sin embargo, pues se tiene en cuenta que eso va a influenciar bastante. Además, se han encontrado que el Epstein-Barr puede estar asociado a otros tipos de cánceres, ¿no? Por ejemplo, algunos linfomas de Hodgkin, algunos linfomas no Hodgkin en el SIDA, algún también trastorno post-trasplante que también se encuentra frecuentemente en pacientes con SIDA, ¿no? E incluso hay otros males como linfoma inmunoblástico, linfoma de células T, que se puede encontrar, ¿no? Va a depender, como les digo, en muchos casos de la edad, ¿no? Algunos se van a encontrar mayormente en personas mayores de 30 años, ¿no? En personas mayores en las cuales el virus tiene una latencia de 30 años, por ejemplo, el carcinoma nasofaringeo, el linfoma no Hodgkin, que el virus está latente mucho tiempo y recién ahí va a aparecer el cáncer, ¿no? En algunos casos se encuentra, no siempre el virus, ¿no? Por ejemplo, los linfomas de Burkitt asociados al SIDA, simplemente se va a encontrar un 30-40% de los casos asociados al virus. Sin embargo, hay otros males en los cuales se le atribuyen la totalidad de los casos al virus, ¿no? Como es el carcinoma nasofaringeo, como el que hemos visto, ¿no? Y varía un poco siempre, ¿no? La causalidad con el periodo de latencia en diferentes regiones geográficas. Respecto a la relación del virus Epstein-Barr y el SIDA, los linfomas asociados al SIDA, muchos de ellos van a estar causados por el virus de Epstein-Barr. Y siempre, como les digo, el ADN viral está presente al menos en la mitad de las personas que desarrollan este tipo de linfomas, ¿no? No hay una clara asociación entre la carga viral, ¿no? Por ejemplo, siempre para controlar a los pacientes que están infectados se envía su carga viral y su recruto de células CD4, ¿no? Y no ha habido hasta ahora un estudio que haya dicho que a partir de esta carga viral o a partir de tal recuento de células se asocia directamente con la relación del virus. Sin embargo, pues puede ser en algún momento una herramienta para ayudar en el diagnóstico si se logra optimizar esto, ¿no? Además, el linfoma de Burkitt, que es lo que causaba malformaciones, puede ocurrir con mayor frecuencia en algunos pacientes con SIDA en comparación con las personas que son inmunológicamente normales, ¿no? Que son inmunocompetentes. Y eso va a ser porque cuando una persona está infectada, pues produce muchos anticuerpos, ¿no? Entonces, y tienes zonas encargadas de producir anticuerpos, pues las células, los linfocitos B. Y si hay una población excesiva de linfocitos B, pues el virus tiene más probabilidad de poder atacar a más células. Entonces ese es uno de los factores. Entonces la activación del sistema inmunológico en algún caso puede ser favorable para que el virus se expanda. U otros factores, si la persona ya está muy inmunosuprimida a causa también del virus, va a ser que pueda infectar a células y no van a tener control inmunológico, ¿no? Entonces son dos polos opuestos, ¿no? La hiperactivación y por otro lado la inmunosupresión. Entonces los dos factores pueden estar involucrados en que este tipo de virus prevalezca más en las personas que tienen VIH o SIDA. Otro virus asociado con el VIH también, o con las personas que tienen SIDA, es el virus de sarcoma de Kaposi, ¿no? En muchos casos se ha visto más la epidemia de esta enfermedad en los años 90, por ahí, quizás mediados de los 80 también. El virus, más o menos la epidemia, apareció en 1982-83. En Estados Unidos se llegaron los primeros casos y a partir de ahí se expandió por todo el mundo la pandemia del VIH. Sin embargo, pues poco a poco con la terapia antirretroviral de alguna manera se puede controlar que no aparezcan este tipo de infecciones tan frecuentemente ahora. Como les decía, también es un virus de tipo herpes virus, es de tipo 8 y fue descubierto pues recién en 1994. En un principio las personas padecían este mal, se asociaba que era un tumor que aparecía en los pacientes con SIDA, pero recién casi una década después se pudo asociar que era causado por un virus, ¿no? Se descubrió el virus. Como en el genoma del virus de sarcoma de Kaposi está presente en el núcleo de células tumorales, de igual manera como las células o como el virus de Epstein-Barr, de manera circular en el núcleo. Y las células tumorales pues se derivan de las células endoteliales, ¿no? Que es su principal diana, los vasos sanguíneos, ¿no? Hasta a partir de ahí va a actuar el virus.
por lo general. Sin embargo, puede cambiar el tropismo y puede infectar linfocitos B también. De manera general, un poco la biología del virus. Es un virus que dentro de su evolución ha capturado e incorporado a su genoma una gran variedad de genes celulares, ¿no? Y es lo que se llama pirateo molecular, ¿no? Ha ido robando, así como los retrovirus han ido robando oncogenes. Estos no necesariamente han ido robando oncogenes, sino han ido robando otros tipos de genes como son homólogos de interleucina 6, ciclina 6, receptores de crecimiento, ¿no? Factores que de alguna manera se están involucrados dentro del ciclo celular y que pueden bloquear la apoptosis, pueden impedir que el virus pare el ciclo celular y puede evadir la respuesta inmune, ¿no? Entonces, esos genes que he ido robando en el tiempo mediante la evolución van a permitir que tenga estas características el virus y lo pueda hacer, pues, muy interesante a nivel molecular, pero muy fastidioso a nivel de salud pública. El virus de sarcoma de Kaposi se ha encontrado en la mayoría de partes del mundo, pero estudios señalan que es más común en África Central y la incidencia también es mayor en homosexuales varones, ¿no? Entonces era como un mal que estaba asociado en un principio a homosexuales varones. Sin embargo, no es un virus exclusivo de homosexuales, ¿no? Puede atacar a diferentes personas. Sin embargo, la incidencia en un momento pues, se vio que estaba más asociado a este grupo de personas. A partir de la aparición del SIDA, el panorama ha cambiado, ¿no? Antes era una enfermedad poco frecuente, ¿no? Y actualmente en las personas que tienen SIDA es uno de los cánceres más comunes. Y en estos pacientes, pues, el cáncer, comparado con las personas que no están infectadas, se disemina a través del cuerpo y es más agresivo, ¿no? Entonces, este estado de inmunológico que tienen las personas con VIH o SIDA ya, pues hace que este tipo de tumores sea más agresivo. Y correlaciona también el virus de sarcoma de Kaposi con otros dos cánceres humanos, como son linfoma de difusión primaria y enfermedad de Castleman, ¿no? Que es lo que se ve acá en esta figura, tiene un tipo de males a nivel del cuello. Y son tumores ya derivados de células B, ¿no? Si bien les he dicho que este tipo de virus ataca principalmente a células endoteliales, hay otros males en los cuales ya ataca a linfocitos B. Respecto a las tasas de infección del virus del sarcoma de Kaposi, se ha encontrado que dentro de la comunidad de homosexuales hombres, un 25 a 35% están infectados con el virus, ¿no? Y si bien es cierto, hasta el momento se desconoce si puede transmitirse por vía sexual entre heterosexuales, o sea, en homosexuales es fijo que se pueda transmitir por vía sexual. Sin embargo, en los heterosexuales todavía no se puede decir con gran certeza si se puede transmitir por esta vía o si hay otras vías no sexuales prominentes, ¿no? Pero sin embargo, a nivel epidemiológico se puede determinar, ¿no? que es posible, sin embargo, con menos efectividad con el grupo de los homosexuales. Puede transmitirse también durante el trasplante de órganos, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y también es muy probable que más del 95% de personas que están infectadas pues nunca desarrollen ningún síntoma, ¿no? Como digo, son pocas las personas, sobre todo dependiendo mucho del estado inmunológico que se encuentra para que pueda desarrollar algún tipo de cáncer asociados a este virus. Respecto un poco a su patogenicidad molecular, es un virus también que se mantiene en estado latente y, como les digo, va a actuar bloqueando la proteína, principalmente la proteína P53, ¿no? Que es una de las proteínas que les decía que es un gen supresor de tumores. Entonces, este virus va a modificar una proteína que se llama LANA y va a bloquear la P53 y de alguna manera a la célula le va a hacer inmortal y que crezca de manera desmesurada, ¿no? Entonces, principalmente ese es un mecanismo de acción por el cual actúa a nivel molecular. Actualmente las terapias contra este virus son más eficaces para células tumorales que para el virus, ¿no? Quiere decir que mediante algún tipo de fármacos anticancerosos, quizás la quimioterapia, entre otras cosas, pueden de alguna manera aliviar los síntomas de esta enfermedad. Sin embargo, se han ido desarrollando medicamentos, ¿no? Para tratar, por ejemplo, el ganciclovir, ¿no? Que son derivados del aciclovir, ¿no? El aciclovir que es un principal antidiabético. El ganciclovir ha sido probado para prevenir de alguna manera la infección por el sarcoma de Kaposi. Sin embargo, en los individuos que ya tienen tumores, pues no se ha descrito si existe algún beneficio si se administra este fármaco. Y los regímenes de tratamiento contra el VIH quiere decir que las personas que
que son tratadas correctamente o que se adecuan bien al tratamiento para el VIH, pueden de alguna manera controlar mejor al virus de manera indirecta, ¿no? Este virus también. Entonces, quiere decir que manteniendo un correcto estado inmunológico de la persona puede de alguna manera contrarrestar la presencia de este virus. Sin embargo, se han ido desarrollando otros fármacos, ¿no? Aparte del anciclovir, que se ha probado que puede de alguna manera prevenir, no curar los tumores, sino prevenir la aparición de tumores en personas infectadas con el VIH. Se ha descubierto un fármaco hace ya regular tiempo, el Paclitaxel, y es un fármaco que no solo se utiliza en el sarcoma de Kaposi, ¿no? En formas avanzadas, sino en algunos pacientes con cáncer de pulmón, mama, ovario, y es relativamente eficaz. Se vende con nombre de Taxol, y el sarcoma de Kaposi, pues por lo general, pues un tumor localizado, ¿no? Entonces, pues, normalmente se trata por cirugía, por algún tipo de radiación, algún agente quimioterápico, pero hay algunas formas agresivas, formas avanzadas, en las cuales ya se requiere algunos fármacos, y se ha probado que el Paclitaxel puede de alguna manera traer mejores beneficios, ¿no? Esta figura fue un ensayo clínico que se hizo, y justamente se hizo probando este fármaco, ¿no? Y se ve que hay una mejoría grande, ¿no? Porque estos tumores morados, feos que se encuentran acá, después del tratamiento, pues logran reducirse bastante. Vamos a entrar a otro grupo de cánceres, que es el carcinoma hepatocelular. Normalmente el carcinoma hepatocelular es la mayor causa de cáncer de hígados, y normalmente es el tumor primario del hígado, y más o menos el 90% de los cánceres de hígado están asociados al carcinoma hepatocelular. Por lo general se diagnostica en personas que tienen de 50 años o más, ¿no? Entonces son enfermedades que aparecen luego de un largo periodo de cronicidad del hígado cuando está afectado. En el caso de los virus, pues requiere mucho periodo de latencia también. Es el sexto cáncer más frecuente en el mundo, ¿no? Después de los cánceres de colon, de pulmón, de mama. Es el sexto cáncer más frecuente en el mundo, y hemos visto que en el caso de los hombres es el cáncer más predominante dentro de los cánceres causados por virus. Causa una alta mortalidad, ocupando el tercer lugar de muerte por cáncer, ¿no? A pesar que es el sexto cáncer más frecuente, pues comparado con otros que se encuentran en la escala superior, causa más mortalidad que otros. Y es más frecuente, como les decía, en los hombres que en las mujeres, y por año se va a detectar de 250.000 a 1.200.000 casos, ¿no? De manera general, ¿no? Independientemente de cada año, la región geográfica. Ese intervalo es lo que se ha hallado hasta ahora de este tipo de carcinoma. Y en América Latina, en la cual está incluido el Perú obviamente, se dice que hay 5 casos por 100.000 habitantes por año. Entonces es una enfermedad, pues no sé si tan frecuente, moderadamente frecuente, y va a estar asociado, como les digo, a algunos tipos de, en este caso por la infección del virus de la hepatitis B o C. Hay 5 tipos de hepatitis, ¿no? La A, la B, la C, la D, la E. Y dentro de los que causan el carcinoma hepatocelular puede estar la B o la C, o en el caso de la B puede estar muy infectado por la D, como vamos a ver, y puede causar más cronicidad aún. Bueno, pero bueno, todavía no nos adelantemos. En la mayoría de los casos del cáncer, pues se halla que hay una correlación, que el hígado se vuelve cirrótico, ¿no? Y eso va a ser causado por, aparte de las infecciones virales, por el consumo excesivo de alcohol, puede causar en un momento carcinoma. Enfermedades autoinmunitarias del hígado, ¿no? También puede haber una sobrecarga de hierro, hemocromatosis, una inflamación prolongada. Y las personas con hepatitis B o C, a pesar, sabemos que están en riesgo de cáncer. Si bien es cierto, la mayoría de ellos se puede presentar cirrosis. Se ha descrito últimamente que sobre todo la hepatitis C, no es necesario que el hígado esté cirrótico para que no pueda producir cáncer, ¿no? Entonces son nuevos hallazgos que se están encontrando. De manera general, esto ya casi lo sabemos casi todos, este virus se transmite de forma sexual, parenteral, mediante el uso de drogas inyectables. Antes era muy común que se puedan transmitir por las transfusiones de sangre, sin embargo eso está más controlado ahora. Sin embargo, pues puede haber infecciones nosocomiales, en las cuales sobre todo el personal de salud siempre está más expuesto a poder de un momento contagiarse con este virus, ¿no? Vemos que también está la infección perinatal de madre e hijo, que sea por el canal del parto o más esporádicamente de manera transplacentaria, ¿no? Eso también se ha descrito para esos virus.
Pero vemos que en el caso de la hepatitis B es más común que se transmita de esta forma, de manera perinatal y de manera sexual. El virus de la hepatitis C también se puede transmitir, pero es menos efectivo en estos dos casos. Y por el contrario, el virus de la hepatitis C es más común que se transmita directamente por la sangre. Entonces hay esos dos panoramas. ¿Okay? Como les decía, en la hepatitis B aparte esporádicamente, estos son últimos hallazgos, se ha descrito que en la Amazonía peruana hay muchos casos de niños con hepatitis B, ¿no? Y eso se puede decir, o se le está atribuyendo a quizás algunos murciélagos, hematófagos, que puedan de alguna manera transmitir el virus, o algunos artrópodos que puedan actuar de vehículos, ¿no? Pero eso es muy esporádico y se ha visto recién en estos últimos tiempos, ¿no? De manera general se puede describir de esta manera. Sus síntomas, de manera general, la fatiga, la fiebre, las náuseas, ¿no? Quizás la hepatitis B tiene una pérdida de apetito, la diarrea, el dolor de cabeza, la ictericia siempre va a aparecer en los dos casos de hepatitis. La hepatitis C también, dolor abdominal, orina turbia, prurito, ¿no? Quizás algunos de estos síntomas se puedan intercalar uno con el otro. No es necesariamente específico, pero se manifiesta más en las personas que están infectadas por uno u otro virus. Y lo interesante es que quizás estos síntomas se van a ver cuando una persona está en la primoinfección. Sin embargo, estos síntomas se dan porque hay una respuesta inmunitaria, quiere decir que el virus está siendo atacado por su sistema inmune. Y luego de esto, la persona puede o sanarse o puede quedar infectada crónicamente con el virus, ¿no? Entonces, y después que pasen estos síntomas, pues, como les digo, la persona puede sanar de alguna manera o puede volverse crónico, dependiendo del virus. Y como les digo, después de eso ya no se va a manifestar más síntomas. Entonces esto es simplemente una etapa inicial. Y lo más peligroso es que después una persona ya se vuelve crónica, es portador, pero no genera estos síntomas. Eso suele ser al principio. E incluso algunas personas pues casi no tienen estos síntomas y pueden volverse crónicos sin que se enteren, ¿no? Entonces eso simplemente se ve en algunos casos. La OMS dice que más de 1 millón de personas mueren al año por enfermedad causada por VIH y más de la mitad de ellos van a estar asociados al cáncer, ¿no? Más o menos más de 500.000 personas están asociadas a la muerte por cáncer. Y como les decía, pues lo curioso es que la mayoría de personas que están infectadas pues no saben que tienen el virus, que pueden transmitirlo, ya sea por una u otra forma de la forma de transmisión que les he mencionado, ¿no? La principal es la vía sexual. Entonces siempre hay que se pueda transmitir por esta vía. Y últimamente se ha visto incrementado estos casos o de alguna manera se ha hecho más difícil el tratamiento de algunas personas porque muchos de estos pacientes que tienen el virus de la hepatitis B o C están coinfectados con el VIH, ¿no? Entonces eso hace más dificultoso el esquema de tratamiento y eso va a hacer que no se trate de manera adecuada algunos tipos de hepatitis. Sin embargo, esto era hace algunos años, ¿no? Poco a poco se van publicando algunos estudios en los cuales se ha mejorado el uso de fármacos contra estos tipos de virus y de alguna manera ha incrementado la tasa de supervivencia de algunas personas que están coinfectadas por el VIH o alguno de estos dos virus, ¿no? De la hepatitis B o C. Entonces siempre es un problema. Obviamente estas mejoras se han visto en los países que son más desarrollados. Sin embargo, en los países que son más pobres, estamos incluidos también, esto se ve más difícil, ¿no? Entonces las personas siempre tienen un problema y son más predominantes a desarrollar algún tipo de cáncer. De manera general también se puede prevenir principalmente por relaciones sexuales seguras, los dos tipos de hepatitis. Para el virus de hepatitis B existe una vacuna, ¿ya? Sabemos que existe una vacuna. Acá en el Perú se administra cuando recién naces, que eso te puede durar por 10 años si no me equivoco, o de adulto ya te puedes vacunar con 3 dosis, ¿no? Son vacunas de subunidades y que van a permitir ya una protección de por vida. Por evitar siempre hacer tatuajes en zonas de dudosa reputación y siempre evitar el contacto con sangre pues infectada, ¿no? Sobre todo en las personas que trabajan en el ambiente sanitario, ¿no? Es muy importante. Sin embargo, para el virus de la hepatitis C pues no existe una vacuna actualmente y es muy complicado tratarlo, aunque en los años pasados recién se han descubierto algunos fármacos
que pueden curar hasta 100% de infecciones. Sin embargo, el tratamiento aún es carísimo. ¿Okay? Un poco de cada virus, para que entender un poco de la biología molecular, sus mecanismos de acción de cada uno de estos virus. Bueno, dentro del virus de hepatitis B, es un virus envuelto, pertenece a esta familia. Es un virus que tiene un genoma bastante pequeño, ¿ya? 3.2 kilobases. Comparado con otros virus, como los retrovirus, por ejemplo, que tienen 10 kilobases, es bastante pequeño. Y vamos a ver que consta su material genético de una ADN de doble cadena, va a pasar por un intermedio de ARN y a partir de ahí va a sintetizar otra cadena de ADN de doble cadena, o sea, otro material genético. Entonces quiere decir que este virus tiene una actividad retrotranscriptasa similar al VIH, ¿no? Vemos que tiene un intermedio de ARN y va a convertir al virus, su material genético, en ADN. Entonces es un virus interesante dentro de la biología molecular, ¿no? Tiene una retrotranscriptasa. Solo para ponerles esto, virus de hepatitis B está dentro del grupo de los ortopandavirus y se dice que su origen puede estar o puede derivar de un virus de chimpancé. ¿Okay? Un poco más de la biología del virus, ¿no? Como decía, es un virus envuelto que aparte tiene una cápside interna y va a ser muy frecuente, o el antígeno más importante a partir del cual se va a fabricar la vacuna, o a partir del cual va a permitir la detección de los casos de las personas infectadas con este virus, es el antígeno S. ¿Okay? Aparte, si bien es cierto, esto se encuentra circulando por el torrente sanguíneo, en una persona infectada también van a haber otras partículas no infectivas conformadas principalmente solo por las proteínas de membrana, ¿okay? El LS, el ML. Y van a haber otras formas no infectivas que no tienen ADN, por supuesto, que solo son envoltura. ¿Y con qué fin van a circular este tipo de estructuras, este tipo de partículas no infecciosas? Con el fin de modular el sistema inmune, no van a confundir al sistema inmune. Entonces, aparte de los virus que circulan, hay otras partículas no virales, ¿no? Son parte de los virus, simplemente que van a confundir al sistema inmune y eso va a hacer que la persona no pueda, en algunos casos, vencer la infección. El virus entra a la célula y lo curioso es que entra con todo y cápside al núcleo, ¿no? Este es un virus interesante, no todos los virus lo pueden hacer, algunos llegan al núcleo, como en el caso del VIH, y acá botan su material genético. Sin embargo, este virus vemos que es capaz de entrar al núcleo celular con todo el cápside, y a partir de ahí va a completar y va a predominar como de manera similar a los herpesvirus que hemos visto, ¿no? Que se mantienen en el núcleo de una manera circular, ¿no? Parecía la de un plasmio, circular, cerrado covalentemente. Este virus también, de alguna manera, va a permanecer ahí en el núcleo. Pero sin embargo, sus mecanismos de replicación son distintos. Vamos a ver que, en primer lugar, este virus tiene un genoma pequeño, como les decía, 3.2 kilobases. Sin embargo, ¿cómo modifica tantas cosas? Es que hay genes solapantes. Entonces, mientras existen 4 ORF, algunos de ellos se solapan, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la polimerasa, vemos que ocupa todo este espacio, y parte de ello codifica, ¿no? Parte de ello codifica la proteína S de la envoltura, ¿no? E incluso algunos virus solapantes, ¿no? Entonces vemos que esa característica va a hacer que condense muy bien su información genética y pueda de alguna manera codificar varios genes que le van a permitir replicarse y producir enfermedad, ¿no? Vemos que algunas de esas proteínas que van a poder transcribir o traducir en su momento están asociadas con el retículo endoplasmático, principalmente las proteínas que se encuentran en la envoltura. Y vemos que también existen las proteínas de la cápside, como la proteína C, que también va a ser un marcador en el diagnóstico para medir los anticuerpos contra esta proteína. Y esta proteína va a formar la cápside. Una vez que la cápside esté formada, pues va a introducirse el material genético, que en un principio va a ser ARN, que está asociado a una polimerasa. Y ya dentro de la cápside, este ARN se va a convertir en ADN de doble cadena. Entonces, ¿y eso qué no va a hacer? La polimerasa, que tiene una actividad retrotranscriptasa. Entonces es interesante. ¿Por qué es bueno conocer la biología de los virus? Porque permite diseñar fármacos. En este caso, como tiene una retrotranscriptasa, si las personas están infectadas por el VIH, la VIH también tiene una retrotranscriptasa. Entonces puede haber un fármaco que pueda actuar a nivel de los dos, ¿no? De los dos virus y tratarlos juntos. Es bueno saber por eso la biología de los virus. De manera general, se resume el ciclo viral de esta manera. Se inserta en el núcleo, se mantiene en esta forma episomal, de manera circular el ADN,
como les decía, es muy pequeño comparado con los herpesvirus que tienen un tamaño mayor de genoma. Y vemos que a partir de ahí va a generar partículas virales que se van a salir de la célula para infectar otras células sanas, o algunos de estos van a volver a reinfectar el núcleo para poder de alguna manera perpetuarse, ¿no?, en el núcleo celular. Y vemos que así, como también les decía, hay partículas que no son virales exactamente, no son infecciosas, sin embargo se van a expulsar al torrente sanguíneo para confundir al sistema inmune y no puede ser de alguna manera curada. Respecto a la distribución de este virus, existen varios genotipos, están desde la A hasta la G, dentro de Latinoamérica predominantemente genotipo F, y va a variar un poco, ¿no?, su epidemiología dependiendo del lugar del mundo, ¿no? Entonces, como les decía, filogenéticamente están muy relacionados a algunos virus de simios, que estos son hepatavirus de simios, y se dice que su origen puede estar en alguno de ellos. Es importante. Al igual que el VIH, ¿no? Vemos que el virus de la inmunodeficiencia de simios en su momento pues, se transmitió al humano y se convirtió en VIH. Y en algún momento también algunos de estos virus pues, hubo una zoonosis y se convirtió en virus de la hepatitis B de humanos. Respecto ya a su patogenia, que nos importa un poco más, vemos que dentro de su periodo de incubación tiene un periodo de incubación de un mes y medio hasta 3 meses, 4 meses, ¿no? Y eso puede tener una convalescencia bastante larga, de 2 meses, después de todos los síntomas. Vemos que en niños es bastante severo y en adultos también, ¿no? Sobre todo en niños es más prominente, incluso se ve más con un peor pronóstico en muchos casos. Sin embargo, a pesar que mucha gente se infecta, el 90% de las personas van a poder superar la enfermedad, ¿no? Entonces, a pesar que es muy transmisible por vía sexual, por vía perinatal, el 90% de las personas van a poder superar la infección y curarse, ¿no? Su sistema inmune va a reaccionar, va a producir todos esos síntomas que les dije, ¿no?, la ictericia, la hinchazón del estómago y todo eso, pero el 90% de las personas van a poder superar. Sin embargo, el otro 10%, la infección se va a volver crónica, ¿no? Y va a depender mucho del sistema inmunológico también. Sin embargo, si este virus infecta a recién nacidos o a personas que están inmunosuprimidas, la infección crónica se eleva a un 80-90%, ¿no? O incluso en recién nacidos, ¿no? Esta figura del recién nacido se ve en países más pobres de Asia, por ejemplo, o África, en la cual el virus se perpetúa mucho de esta manera a través del canal del parto, ¿no? Y eso va a hacer que si el niño lo adquiere, el 80-90% de estas personas van a poder o van a tener una infección crónica, no van a poder superar la enfermedad. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está más debilitado y eso no le va a permitir de alguna manera batallar igual con el virus. La infección por el VIH por sí mismo, por el VIH no, pero por el virus de la hepatitis B por sí mismo no conduce a la muerte de la persona, no es un virus citopático. Sin embargo, lo que va a causar la muerte de las células que están infectadas es el sistema inmunitario, las células CTL. Y entonces el daño hepático es atribuible a los linfocitos citotóxicos que hay en el torrente sanguíneo, ¿okay? Y una respuesta vigorosa resulta en la remoción y recuperación, aunque a menudo, como les digo, va a tener todos esos síntomas, ¿no? Sin embargo, es un virus que el cuerpo lo puede curar en algún momento. Dentro de la patología o dentro de los marcadores que se ven para ver al virus, una persona si está en fase aguda o fase crónica, una persona en fase aguda y crónica van a tener anticuerpos contra la proteína C, ¿no?, que conforma la proteína de la cápsida, ¿no? Vemos que las personas desarrollan anticuerpos en los dos casos. Y también se puede ver que desarrollan anticuerpos y antígenos para el caso de la proteína E, ¿no?, que es una proteína que es inmunomoduladora, ¿no? Interfiere un poco con el sistema inmune y va a hacer que va a marear un poco el sistema inmune para que no detecte correctamente el virus. Sin embargo, vemos que en las infecciones agudas en un principio se vaya el antígeno S en el suelo de los pacientes y a partir de que se la infección simplemente se vayan los anticuerpos. En cambio, en la infección crónica siempre se vaya el antígeno S, quiere decir que el virus siempre va a estar circulando por la sangre. Entonces es por eso que es un método de detección directa del virus. Okay. Vemos que siempre está muy relacionado también el aumento de las aminotransferasas o las transaminasas, independientemente del caso
sea una fase crónica o una fase aguda, ¿no? Vemos que siempre hay un aumento de las transaminasas y vemos que está muy relacionado también a la carga del material genético, ¿no? Cuando una infección es crónica y se reactiva el material genético, aumenta, pero también se reactiva las transaminasas, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta a nivel crítico. Como les decía, en las personas que están infectadas con el virus de la hepatitis B, su caso puede verse empeorado si se infectan con otro virus, que es el virus de la hepatitis D o el agente delta, y que es un virus que es llamado simplemente un agente. ¿Por qué? Porque es un virus que va a ser dependiente de la hepatitis B, ¿no? Es un virus que normalmente se encapsula con la envoltura del virus de la hepatitis B. Y si las personas se coinfectan o se superinfectan con este virus, la infección se puede volver crónica de los 10% que era hasta un 70 o 80%. Entonces eso puede empeorar un poco el panorama de las personas que tienen este tipo de infección, ¿no? Vemos que hay muchas figuras que se pueden dar. Si se coinfectan, pues la persona puede superar los dos virus. Sin embargo, si hay una superinfección, quiere decir que hay una infección después de que la persona esté infectada con el virus de la hepatitis B, la persona puede superar el virus de la hepatitis D o el virus de la hepatitis D puede persistir, ¿no? Y eso es lo que va a dar un peor pronóstico, ¿no? Entonces hay una mortalidad de hasta 10 veces mayor que se asocia con la presencia de este virus en las personas que están infectadas con el virus de la hepatitis B. ¿Okay? Como les decía, la destrucción de las células y su crecimiento continuo resulta en la aparición de algunas células tumorales, ¿no? Entonces ese recambio celular que existe y ese descontrol, como el sistema inmune va a matar a las células infectadas, hace que se compense las células circundantes y va a haber algún descontrol en algún momento, ¿no? Y existen zonas donde la infección crónica ocurre en el 5 al 10% de la población, es bastante alta. En Latinoamérica yo creo que es un 2%, no está tan alta. Y sin embargo, en el 50-80% de los pacientes que tienen hepatocarcinoma celular están infectados con el virus de la hepatitis B, ¿no? Entonces es importante saberlo. Dentro de los virus, dentro de las personas que tienen hepatocarcinoma celular, que es la causa del cáncer, que es el cáncer propiamente dicho, el 90% de las personas son cirróticas, ¿no? Sin embargo, hemos dicho que si bien es cierto, hay mucha correlación entre la cirrosis y el cáncer, sin embargo, en las infecciones virales, independientemente de cuál sea el virus, no tiene que ser prerequisito la cirrosis, no puede desarrollar cáncer sin llegar a la cirrosis. Eso es más visto en el virus de hepatitis C, que vamos a ver posteriormente. Y como les digo, el riesgo relativo para las personas para desarrollar el cáncer puede ser hasta 63 veces mayor, ¿no? En comparación con las personas que no están infectadas, ¿no? Es un riesgo muy alto comparado con las personas que no están infectadas con el virus, ¿no? Es bastante alto. Como les digo, la epidemiología varía un poco dependiendo de la zona geográfica. Vemos que en Perú, Brasil, hay una incidencia pues bastante alta. No es tan alta, pero bueno, se ve que mayor del 7% de la población pues son marcadores o tienen infección o han tenido infección en algún momento, ¿no? Vemos que igualmente está África, Asia, hay menor prevalencia, quizás en algunos países más desarrollados como Estados Unidos, Europa, ¿no? Pero vemos que varía mucho la epidemiología de acuerdo al lugar, ¿no? Y obviamente si varía la epidemiología por la infección del virus, varía también la epidemiología respecto a la aparición de cánceres, ¿no? Entonces siempre está muy relacionado y es por eso que les menciono esto, ¿no? Para tener en cuenta. Y esta es otra figura simplemente que explica casi lo mismo. Respecto a la vacuna, que quería dar dos alcances, es una vacuna que está basada en el antígeno S de la envoltura del virus. Y esta vacuna, o mejor dicho, este gen que produce esa proteína, ha sido clonado en un sistema de levaduras y eso va a permitir que fabriquen partículas similares a los virus, ¿no? Lo que se llaman pseudopartículas virales o VLPs, ¿no? VLPs, Viral-like Particles, y eso va a hacer que de alguna manera simulen al virus y esto va a ser administrado como vacuna. ¿Okay? Entonces siempre, bueno, aparte de que el virus
mejor dicho, el antígeno S sirva como marcador diagnóstico para ver si una infección aguda o es crónica. También sirve o se ha clonado esta proteína en un sistema de levaduras para poder producir la vacuna. ¿Okay? Las vacunas, como les decía, en Perú se administran recién al nacer en una dosis, o en etapa adulta ya, generalmente para las personas que están más en riesgo, para el personal sanitario también, se administran 3 dosis, ¿no? A los 0, 2 y 6 meses, ¿no? Y como les digo, son vacunas de subunidades en este caso, ¿no? Está el Engerix, el Combivax, o en algunos casos puede administrarse conjuntamente con el virus, con la vacuna del virus de la hepatitis A, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes formulaciones, hay diferentes alternativas, y lo bueno es que la vacuna, esta vacuna ha sido la primera que ha sido probada que puede prevenir casos de cáncer, ¿no? Si bien es cierto, actualmente existe vacuna también contra el papiloma, que es otro tipo de cáncer, pero hasta ahora no se puede ver los resultados reales, ¿no? Porque no tiene mucho tiempo comparado con este. En cambio, este ya se evaluó durante décadas y se ha visto que hay una reducción del número de casos de cáncer en relación a la masificación de la vacunación. Si se incrementa la vacunación en una zona, se ve un decrecimiento en los casos de cáncer. Respecto ya más al cáncer y el virus de la hepatitis B, ¿no? Que es nuestro punto acá. Si bien es cierto, el mecanismo por el cual la infección por el virus de hepatitis B causa hepatocarcinoma celular, se ha dado algunos datos, pero todavía no está completamente entendido, ¿no? Sin embargo, se han ido describiendo algunos posibles mecanismos que puedan inducir al cáncer. Por ejemplo, está la integración. Les he dicho que el virus, por lo general, se mantiene en una forma episomal dentro del núcleo celular, ¿okay? Se mantiene en forma circular, ¿no? Y es así como se replica y su material genético y transcribe sus proteínas, traduce sus proteínas y todo. Sin embargo, se ha visto que en las etapas crónicas, cuando la persona ya está infectada por mucho tiempo, el genoma o el cromosoma se desestabiliza y el virus se puede integrar en el genoma, ¿no? De manera similar a los retrovirus. Sin embargo, los retrovirus tienen algunas enzimas específicas, como la integrasa, por ejemplo, que le permiten integrar su genoma. Sin embargo, estos virus no. Entonces, simplemente no está muy claro de qué manera se puede integrar en el genoma, pero en los cromosomas desestabilizados que suelen ocurrir en las células que están crónicamente infectadas, se puede ver que este virus se puede integrar, ¿okay? Y existen también de manera directa otros posibles mecanismos, como son la proteína HBX, que está codificada también en el genoma del virus, y eso va a actuar como factor transcripcional, va a activar la vía de Ras-MAP quinasa, que está relacionada con la vía de activación celular también. Intervienen algunas proteínas como MEC también, por ejemplo. Interactúan con la P53, que es un supresor de tumores, como les decía en un principio, ¿no? Son genes supresores de tumores, y esta proteína, la HBX, va a interaccionar con ello y va a permitir que la célula pues crezca de manera desmedida. O quizás los antígenos S, si no son correctamente expresados, pueden actuar como transactivadores, ¿no? Entonces son mecanismos directos por el cual el virus puede causar hepatocarcinoma, ¿no? Eso es interesante. Y algunos factores indirectos que eran los más conocidos hasta el momento es que la inflamación y la regeneración están asociados con la cronicidad de la infección por este virus, ¿no? Y la cirrosis asociada también a la infección crónica por este virus. Bueno, como les decía, en algunos casos, poco a poco se ha ido descubriendo más últimamente la integración de estos virus en el cromosoma, y en algunas publicaciones, como en esta, se dice que el número de material genético insertado o integrado en el genoma está relacionado con la sobrevivencia del paciente, ¿no? Entonces, mientras más virus se integre, el paciente tiene peor pronóstico. Entonces, en este caso, se ha visto estas investigaciones en China, y bueno, también se ha visto que han ido confirmando otros autores, ¿no? que el efecto de la integración puede dar un peor pronóstico respecto al carcinoma hepatocelular, ¿no?
Y sin embargo, pues el riesgo del cáncer puede cambiar de acuerdo al genotipo y muchas veces a la zona geográfica, ¿no? Si bien es cierto, es un factor que se va viendo muy comúnmente, puede ser influenciado, como les digo, dependiendo de la genética, de la geografía de donde se da la enfermedad. Como les decía, la integración puede jugar un papel muy importante, ¿no?, dentro de la carcinogénesis. Y se ha visto que la integración de este virus, de la hepatitis B, puede darse en algunos lugares específicos, ¿no?, como son el receptor alfa del ácido retinoico o también del gen de la ciclina A humana, y ambos juegan un papel muy importante dentro de lo que es el crecimiento celular, ¿no? Entonces vemos que se insertan en genes que están continuamente expresados y que eso de alguna manera va a permitir que se regule la célula, ¿no? Sin embargo, en muchos casos, pues la integración ha sido vista que es de manera aleatoria, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se puede asociar a estos factores, a estos genes que van a inducir una mayor producción del virus y un peor pronóstico de la enfermedad, sin embargo, pues también ha visto que es de manera aleatoria, ¿no? Entonces, puede influir de alguna manera en la integración dependiendo de la zona. Respecto al tratamiento, bueno, si la infección es aguda y la persona lo puede superar, como en el 90% de los casos, simplemente se guarda descanso y deja a su médico y puede ser superada en algún momento, ¿no? Si la persona está bien inmunológicamente, puede superar la enfermedad. Sin embargo, si tiene algunos problemas, pues es probable que desarrolle una hepatitis crónica. Sin embargo, ya cuando se vuelve crónica, como les digo, hay unos fármacos antivirales, como son la mimudina, adefovir, tepimudina, entecavir. Por ejemplo, la mimudina también se utiliza para el VIH, ¿no? Como les digo, tiene almostil de retrotranscriptasa y puede ser un blanco común para algunos fármacos, ¿no? Y estos fármacos tienen acción directa. Algunos tratamientos también, como el interferón pegilado, se utilizan más en jóvenes que no quieren someterse a un tratamiento largo con los antivirales. Sin embargo, el tratamiento con interferón pues tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Y también está en casos ya pues más avanzados, trasplante de hígado, ¿no? Entonces, el hepatocarcinoma es la principal causa de trasplantes de hígado en el mundo y no es muy fácil, no todos los países tienen la cultura de donación de órganos, ¿no? Acá estamos muy reacios todavía a donar nuestros órganos. Sin embargo, en países más avanzados pues hay un banco, no hay un banco, sino hay un sistema de control de donación de órganos y es muy efectivo en algunos casos, como en España, por ejemplo, ¿no? Y bueno, se ve que generalmente los trasplantes de hígado pues pueden ser en estados cirróticos o de cáncer propiamente dicho, ¿no? No hay un tratamiento hasta el momento, o sea, como en la última parte de la charla vamos a ver, hay algunos alcances que van a permitir de alguna manera reducir la aparición de algunos cánceres de hígado asociados a estos virus. Todavía no ha sido algo crucial, ¿no? Sin embargo, como les decía, la terapia antiviral puede reducir el riesgo de carcinoma hepatocelular, que es que las personas que se tratan adecuadamente pueden reducir el riesgo de cáncer. Esto se ha descrito recién a partir de hace algunos años, ¿no? Si bien es cierto, es recomendable que la persona se trate para no presentar una sintomatología mayor. Sin embargo, se ha visto que si se trata adecuadamente puede reducir el riesgo de cáncer, ¿no? Porque el cáncer, si bien es cierto, se trata como células cancerosas de manera general, ¿no? Quimioterapia, entre esas cosas. Ya cuando el virus ha desarrollado en etapa crónica y está causando cáncer, es muy difícil ya tratar en ese estadio, ¿no? E incluso ha habido datos que dicen que la terapia antiviral en etapa crónica puede reducir el riesgo de carcinoma también, o sea, tanto en etapa aguda como en etapa crónica. Sin embargo, se necesitan pues más terapias. Como les digo, no hay muchas terapias, no hay muchas opciones más que el trasplante de hígado, ¿no? En la mayoría de los casos. Y como digo, la quimioterapia estándar es ineficaz muchas veces contra el carcinoma hepatocelular, y los nuevos enfoques no citolíticos se están convirtiendo o se están siendo desarrollados en fases clínicas, muchos de ellos, ¿no? Otro virus, el virus de la hepatitis C, que pertenece a los flavivirus, ¿no? ¿Algún flavivirus que conozcan? El dengue, ¿no? Dengue, Zika, West Nile, la fiebre amarilla, entre otros. El chikungunya no, es un togavirus. Pero bueno, vemos que ¿qué hace un flavivirus acá causando enfermedad hepática, ¿no? Bueno, dentro de la evolución, pues algunos se transmitieron por vectores y este se alojó en el hígado. Entonces vemos que
Es un virus que genéticamente está relacionado con los flavivirus, pero a nivel de enfermedad, pues de alguna manera está muy distante, ¿no? Los flavivirus codifican normalmente una proteasa codificada por el gen NS3. Sin embargo, este virus tiene, el de la hepatitis C tiene otra función, ¿no? Que es una metaloproteasa, en lo cual lo diferencia también de los otros flavivirus, ¿no? Es una forma de diferenciarlos de manera funcional. Vemos que tiene un genoma de 9.600, 9.6 kilobases y codifica 3.111 aminoácidos, ¿no? Entonces vemos que tiene un tamaño mediano para ser un virus. Se compone de una cadena de ARN monocateriano, es un virus con cápside y también contiene una envoltura derivada de la célula que infecta. Y dentro de la envoltura tiene dos proteínas, la E1 y la E2. La E2 juega un papel importante dentro de la evasión inmunológica. Y vemos que en sus extremos tiene 5' UTR, contiene el IRES, ¿no? El IRES es por ejemplo, sabemos que a nivel molecular, para que se puedan traducir las proteínas, necesita el CAP, ¿no? Sin embargo, hay algunos virus que no tienen ese CAP y tienen una región llamada IRES, que significa algo de ribosomal trisite, ¿no? Que es una región que tiene muchos loops y que va a permitir ser reconocida por los ribosomas, y lo cual va a producir que se traduzcan estas proteínas, pero de una manera más ineficiente, ¿no? Pero bueno, son algunas alternativas que tienen los virus dentro de su evolución que les permiten de alguna manera superar las barreras celulares, ¿no? Vemos que su ciclo es bastante sencillo, se asocia a diferentes receptores de membrana, principalmente el CD81 de los hepatocitos, y vemos que entra a la célula a través de endosomas, libera el material genético, tiene, a diferencia de los otros virus que hemos visto, un ciclo de replicación citoplasmático, ¿no? Casi exclusivamente citoplasmático, no entra al núcleo comparado con los otros virus que hemos visto, y vemos que a partir de ahí va a generar nuevos viriones a través de las proteínas que va sintetizando, ¿no? Se dice de manera general porque hasta el momento se desconocen las etapas de replicación del genoma, así como la encapsulación y salida del virus de la célula infectada, ¿no? Se presume que actúa de esta manera, sin embargo, no hay muchos detalles acerca de cómo está cada evento molecular, ¿no? El virus de hepatitis B les hice más detallado, ¿no? Su ciclo celular, sin embargo, se conoce algo un poco hasta el momento, a pesar de que se investiga mucho. Dentro del virus de hepatitis C va a jugar un papel muy importante las cuasiespecies virales. Me explico. Dentro de los virus ARN tienen una variabilidad muy alta. ¿Y eso por qué? Porque su polimerasa no tienen esa capacidad de corregir errores que lo tienen nuestras polimerasas, por ejemplo, y los virus ADN también, y algunas bacterias, microorganismos. Sin embargo, el virus de hepatitis C juega mucho el papel de las cuasiespecies virales, ¿no? Quiere decir que es un espectro de mutantes, ¿no? Hay muchos mutantes en una población viral y eso va a hacer que escape a los antivirales, a la respuesta inmune, entre otras cosas, ¿no? Y es por eso que este virus es más peligroso, si se puede decir, que el virus de la hepatitis C en lo que es respecto a la cronicidad, ¿no? Bueno, vemos que mientras se amplían los ciclos de replicación, se van divergiendo y se van causando más variantes, ¿no?, del virus, ¿no? Entonces, de manera sintética es un virus muy variable, ¿ok? Y eso lo diferencia con otros virus por ejemplo, los virus ADN, por ejemplo, ¿okay? Vemos que hay hasta 6 genotipos distribuidos en el mundo. El genotipo 1 está distribuido pues hasta en un 60% de los casos, y vemos que en Latinoamérica pues sitúan los genotipos 1, 2 y hasta el 3, ¿no? Y la prevalencia y la epidemiología varía de acuerdo al área que se encuentra. Respecto a la patogenia, el virus normalmente se replica, como les digo, en los hepatocitos del hígado, que es su principal diana de acción. Sin embargo, vemos que a diario la persona puede producir hasta 10 trillones de viriones, ¿no?, en la cual cada hepatocito puede producir hasta 50 billones. Entonces es un número bastante alto. Y teniendo en cuenta que cada virión tiene una mutación distinta que conforman las cuasiespecies virales, eso va a ser muy difícil a nivel de tratamiento, ¿okay? Es muy variable. Entonces esa variabilidad le permite escapar del sistema inmune, los antivirales, entre otras cosas. Y juega muy importante el papel la variabilidad en este caso. De manera similar a otros flavivirus, este virus,
que si bien es cierto su principal diana son los hepatocitos, pueden replicarse en células mononucleares de sangre periférica, ¿no? Como los monocitos, los macrófagos, por ejemplo, ¿no? Y eso va a hacer que pueda explicarse quizás algunos de los cuadros de inmunosupresión que van a tener estas personas, ¿no? Esta es una de las características que tienen los otros flavivirus, ¿no? Como los virus de la fiebre amarilla, por ejemplo, entre otros, que su principal diana son este tipo de células. Sin embargo, vemos que en el virus de la hepatitis C, aparte de poder infectar los hepatocitos, pueden infectar de manera alternativa este tipo de células y pueden explicar algunos trastornos inmunológicos que puedan haber en la mitad de los pacientes al menos. Respecto a la patogenia, que es lo que más nos interesa, ¿no? Aparte de la biología del virus y todo eso, hemos venido para aprender la patogenia del cáncer en algunos casos, bueno, en todos los casos. La infección inicial, como les decía, de manera similar al virus de la hepatitis C, puede causar ninguna enfermedad y acompañar la ictericia, ¿no? Aparecen los síntomas, todo, y algunas personas pueden superar la infección. Sin embargo, esto solo puede ser superado en el 25 a 30% de los casos, ¿no? Que es mucho menor al virus de la hepatitis B, que puede ser superado en el 90% de los casos, a excepción de que las personas sean recién nacidas o inmunosuprimidas, que pueden ser 80 o 90% también. Sin embargo, vemos que en este virus de la hepatitis C, la infección aguda autolimitada va a ser mucho menor, ¿okay? Y se va a establecer una mayor infección crónica, ¿no? Por eso que es un virus relativamente más peligroso, si se puede decir, respecto a que puede causar más cronicidad. Y si causa más cronicidad, puede haber más riesgo de carcinoma hepatocelular. ¿Okay? Por ahí está la relación. Y como les decía, algunas proteínas como la NSS5A, la E2 participan en elevación